Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta a su podcast Edge Runners número 005. Mi nombre es Big Man y pues hoy vamos a platicar sobre un anime que a los dos nos gusta. Pero antes que nada voy a presentar a mi compañero y amigo Dante. Dante, ¿cómo estás? Muy bien, Big Man, aquí una vez más con un tema interesante. ¿Y tú cómo estás? Bien, 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 aquí esperando poder platicar sobre este anime, ¿no? Para darnos un poquito de contexto, hoy vamos a platicar sobre el anime de Attack on Titan. El ataque de los titanes, ¿no? Un muy famoso anime, igual que su manga, que tuvo su boom, pues este año, estos últimos años, ¿no? Ha estado ahí en boca de todos, ¿no? ¿Tú cómo Así es. ves? ¿Lo viste? ¿Lo has visto? ¿Qué te parece? Así como primeras impresiones, cuando escuchas el nombre, ¿qué piensas? O sea, ¿qué es lo que se te viene a la mente? Pues aquí tiene dos nombres, ¿no? Está para todo el lado occidental que se llama Attack on Titan y para los que hablan Takataka, Shingeki no Kyojin, ¿no? Ok, ok. Los que lo vemos subtitulado, ¿no? Entonces, pues este fue un fenómeno. Cuando lo empezamos a ver, no sé si me acuerdo si tú fuiste el primero que me pasó algún capítulo o me lo recomendó, porque yo no lo había tenido en mi radar. Pero desde que lo vi la primera temporada, lo primero que me sorprendió fue la calidad extrema de la animación. Entonces ese fue el primer acercamiento a a esta obra del anime y del manga. Y a partir de ahí, pues han sido grandes sorpresas y es uno de los fenómenos más grandes de anime, yo creo, de los últimos tiempos. Y Sí, para ti, Vic, eso sí tienes razón. Más que nada, creo que este anime se dio a conocer por su historia, porque era una historia, pues, no muchas veces contada en el anime, ¿no? Como suele ser, ujú. y su calidad de animación, ¿no? Pero, pues, Sí, temas más maduros también, ¿no? exactamente, era un tema más maduro para esos tiempos, ¿no? Porque, pues, sí recuerdo muy bien cuando te comenté sobre este anime, y Ujú. pues, para ponerlo como un dato ahí adicional, pues, este anime salió en 2013, entonces ya tiene sus añitos recorridos, ¿no? Y todavía sigue siendo muy popular, ¿no? Cabe resaltar que pues todavía no acaba. O sea, bueno, Así el, es. el anime no ha acabado, su manga ya terminó hace un año, pero todavía está en proceso de término el anime, ¿no? Pues más o menos para ponernos ahorita en contexto, este anime pues lo hizo la casa de estudio WIT Studio. Este anime cuenta con 4 temporadas y como ya te lo había platicado, pues salió en abril de 2013, fue su primera emisión. Entonces, Correcto. ajá, dime. La primera temporada consta de 25 capítulos. La segunda temporada, que fue en 2017, consta de 12 capítulos. Es la temporada más corta. A partir de ahí tuvo la tercera temporada, 22 capítulos, dividido en dos partes. La primera en junio y octubre del 2018 y en mayo y en junio del 2019. Y la cuarta temporada fueron 28 capítulos, que fue el 7 de diciembre del 2020 y el 28 de marzo del 2021 hasta el 9 de enero, hasta el 4 de abril de 2022. Esta cuarta temporada también se dividió en dos partes y el anime cuenta también con 8 ovas. Es un anime muy, como lo pueden ver, muy prolífero. Ya casi tiene 8 o 9 años desde su primer emisión. Y vamos a hablar un poquito sobre qué es lo que ha sido este anime para nosotros, para la cultura en general, lo que sabemos de este anime, las curiosidades y dar un poquito de nuestra impresión sobre las temporadas, cómo fue cambiando. También cabe recalcar que la última temporada fue animada por Estudio Mapa, conocido por otros grandes trabajos y actualmente desarrolla muchos animes a la par. Pero para ir empezando, pues vamos a hablar sobre la primera temporada. ¿Qué es lo que te pareció a ti, Vic, la primera temporada? Pues como tú lo comentas, ¿no? Fue un parteaguas este anime, ¿no? Tanto en su historia como en su animación, ¿no? Pero pues primero vamos a poner un poquito en contexto, ¿no? Por Sí, si no lo han podido ver. Este es un anime que trata sobre una lucha sobre contra unos monstruos que en este caso los llaman titanes, ¿no? Son ahora sí tienen cuerpo humanoide, pero son de gran altura y pues al único que se dedican es a comer humanos. Entonces, esto radica en una isla que está amurallada, ¿no? Son tres murallas y cada muralla pues tiene
un rango, cierto rango de kilómetros para proteger, y esto los protege de los titanes, de los ataques de los titanes. Prácticamente puede decirse que están enjaulados, ¿no? La población está enjaulada en estas murallas, ¿no? Entonces, dando esa premisa, pues te empieza a contar cómo es la vida dentro de las murallas, cómo se trata la gente, ¿no? Esta historia empieza 100 años, así hubo una temporada de paz de 100 años, ¿no? Que no hubo ni un ataque de un titán, que no había algún deceso, entonces pues la gente se empezaba a confiar de que pues a lo mejor ya no había problemas, ¿no? Hasta que empieza el capítulo uno, que es donde se rompe la primera muralla, ¿no? Sí, Aquí podemos así como que ver a un titán muchísimo más alto de una muralla que pues llega y rompe las puertas y empieza todo el conflicto, ¿no? Entonces eso verlo como primer capítulo, la forma en cómo te engancha la historia de decir, pues aquí ya se destruyó todo, entonces eso fue como que lo que te engancha de los primeros capítulos de la temporada y de lo que te ofrece este anime, ¿no? Porque pues la animación era de otro nivel, ¿no? En su tiempo marcó pauta para lo que hoy vivimos actualmente como anime. Y así es. como tú lo comentas, pues fueron varios capítulos y esto pues va desenrollando toda la historia de los personajes principales, que en este caso pues son tres niños que se llama Eren es el principal y Mikasa y Armin, ¿no? Los podemos ver aquí. Entonces empieza toda la historia de que pues ellos se quieren convertir en soldados para poder luchar contra estos titanes, para poder creer en una libertad. Entonces, conforme va pasando la temporada, se va complicando. Tú dime, ¿tú te acuerdas de esta primera temporada? Así es. Así como menciona Big Man, esta temporada nos presentan a los personajes principales y el entorno donde se encuentran. Como curiosidades, cabe recalcar que su tecnología de esta gente atrapada en las murallas en la isla es como si fuera tipo como colonial, como monárquico también, tiene un sistema de gobierno monárquico. De hecho, en medio de las tres murallas hay un castillo, si me acuerdo bien, Sí, sí, donde sí. se encuentra el gobierno. A partir de ahí se divide el ejército también en facciones. Hay unas facciones que son para explorar, otras facciones para proteger los interiores y unas para proteger a la monarquía. Y en cada sección de la muralla vive gente más pudiente, más noble o más de la prole, ¿no? Del pueblo común, ¿no? Ahora sí, Eh, mientras más cerca estés del centro, es más el poder económico que presentabas, ¿no? Ujú. y así es, y los personajes protagonistas pues son del pueblo, ¿no? Eren, Mikasa y, Armin. y este Armin son los personajes que son de la parte externa, entonces ellos ven en primera persona cómo llega este titán, que se ve aquí en la imagen. También cabe recalcar que los titanes hay por tamaños, generalmente los titanes que están libres por la isla, que se ve ahí en todo lo verde alrededor, este, son de 5, 10, 15 metros, pero no superan ese tamaño. Entonces, también por eso se habían confiado. Pero entonces llega el titán colosal, que es creo de 30 o de 50, 50, ¿te acuerdas? 50 50 metros. Ujú. y supera el tamaño de la muralla más alta, que era la principal. Entonces, prácticamente en el primer capítulo vemos cómo la rompe y empieza desde aquí el terror y la trama de este anime. Y como menciona Vic, para su época, yo creo que actualmente todavía podría considerarse. Es una de las animaciones mejor hechas y elaboradas, ya que combina animación tradicional con elementos en 3D en puntos muy específicos, pero en su mayoría es animación tradicional, muy bien marcada y muy bien construida. Más que nada, lo que más sorprendió en su época fue la fluidez de animación en los movimientos a la hora de pelear con los titanes y en la trama, ¿no? La trama muy adulta. Aquí cabe recalcar también que este anime se despega mucho de la filosofía de a los animes, ¿no? Que generalmente todo se ubica en Japón y todos son japoneses. En este caso, los personajes tienen rasgos alemanes, rasgos europeos, entonces también se despega un poquito de ese tipo de cliché de que todo es en Japón. De hecho, dicen que este anime es más famoso en el resto del mundo que en Japón, por esto mismo, porque no es tanto en su cultura, es más apegado a lo nuestro, ¿no? Por lo que Ah, nosotros podemos ver en los personajes. es más occidental la historia, ¿no?
Así Ujú. es, Vic. ¿Y algo Sí. más que quieras comentar sobre esto? Sí, 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 sí. Pues como les comentaba, pues esta primera temporada pues son de 25 capítulos, como ya lo habías mencionado. Entonces, pues trata sobre qué son los titanes, sus primeros acercamientos, sus primeros enfrentamientos. Trata de que pues el protagonista pues también tiene la habilidad de poder convertirse en uno de ellos y lucha contra ellos. Entonces vienen muchos conflictos tanto internos, o sea, para los personajes como externos, ¿no? De que pues te plantea de dudas de que pues entonces son humanos convertidos. Entonces, eso fue lo que causó más euforia o furor, ¿no? O sea, de que en vez de irse esclareciendo la historia, pues se va complicando conforme van pasando las temporadas y los capítulos, ¿no? Como comentábamos, pues esta primera temporada, pues se trata sobre el descubrimiento, ¿no? De que Eren tiene esos poderes, de que puede hacerles frente y que puede marcar una diferencia, ¿no? Entonces, pues esta temporada te plantea eso, ¿no? De que, ok, ya conocemos los titanes, ya conocemos que esta persona puede, entonces, ¿qué es lo que sigue, no? Entonces, la siguiente temporada, la temporada 2 ya trata sobre qué hacer con ese poder y cómo usarlo en beneficio de la sociedad, de esa sociedad, ¿no? Entonces, y pues se van descubriendo más personas que se pueden transformar, o sea, la animación sigue dando a tope, se, se, se ponen peleas un poco más interesantes y pues también no hay que dejar de lado la banda sonora que tiene este anime, es muy emblemática, o sea, es una, son himnos de guerra, de que te incitan al unirte, al patriotismo, por así decirlo, de Sí, tener... el Sasage yo, que se hizo muy Exactamente. conocido. Exactamente. Tú dime, ¿recuerdas algo de esta segunda temporada? Claro, esta segunda temporada viene a ser la conclusión de lo que vimos al principio, ¿no? De que llega este titán, destruye todo, y esta temporada, si me acuerdo bien, tratan de reconstruir, ¿no? Lo que destruyó para regresar a la normalidad, ¿no? Como mencionó Víctor, en este caso Eren es el que descubre sus poderes, empiezan más que nada a tratar de ocupar a este poder nuevo, ¿no? Para la humanidad, para poder reconstruir su vida que tenían. De hecho, toda la temporada se trata de eso. Empieza un poquito los misterios, los Sí, entremanejes de todo lo que está pasando detrás, pero esto ya se va a coser en temporadas futuras. Esta temporada es más como de que el primer triunfo de la humanidad, si me acuerdo bien, así así es. El lo primer... mencionan, que era, iba a ser el primer triunfo de la humanidad, volver a regresar a la normalidad, ¿no? Sí, Para no sí, spoilear mucho, pues aquí tratan de dar lo mejor de sí para luchar, empiezan a luchar contra los titanes, los que se introducen en la ciudad en las murallas. También se habla de la región de reconocimiento, que son los encargados de explorar, ¿no? Fuera de las murallas. Y también son la primera línea en contra de estos monstruos, ¿no? sí, son Eh, los que están preparados para este tipo de contingencias, ¿no? esta escena es del final, ¿no? Creo. Es del final de la primera temporada e inicios de la segunda temporada. Entonces ahí es cuando tú, como tú lo comentas, empiezan a descubrir que realmente siempre han estado rodeados por titanes, ¿no? Entonces pues aquí se agregan nuevos personajes que son los líderes de la Legión de Reconocimiento, como es Levi, es el comandante Erwin, que son los que se hacen cargo de Eren, ¿no? Porque pues al final de la primera temporada, pues todo el mundo desconfía de él porque pues él es el rarito, ¿no? De que tiene el poder de convertirse en uno de ellos, ¿no? Y Entonces, también no sabe manejar sus poderes, ¿te exacto, acuerdas? No sabe manejar sus poderes. sí, no sabe manejarlos, entonces ellos, pues, lo guían, ¿no? Lo empiezan a entrenar para que empiece a poder controlar esos poderes y poder aportar más hacia el beneficio de la sociedad, ¿no? Esta temporada, pues, también es, se, se- como lo comentaba, pues, muestran otros dos personajes que se pueden transformar. Aquí dan pie a pues el titán que atacó en la primera temporada, el colosal, el titán colosal, como se llama, pues ya sabemos qué personaje es, cuál es el otro, el titán acorazado, quién es. Entonces, son esas tramas que se van desenvolviendo en esta temporada que también lo hacen un poco más tenso, porque pues ya no solamente ya no son dos personas que se pueden transformar, sino ya es un grupo
que ya estaba infiltrado en la sociedad, que estaba encerrada para poder atacarla desde adentro, ¿no? Con fines de que pues todavía no están muy claros en esta temporada, ¿no? Pero ya te empiezan a dar indicios de qué es lo que pasa, ¿no? Volvemos a recalcar la animación en esta temporada, o sea, aquí como ya hay muchísimo más peleas entre titanes, entonces la animación se ha portado a la altura con una animación en 2D que tiene planos espectaculares, igual con la banda sonora al momento de los momentos cumbres, que le hacen una, que la hacen una serie inolvidable, igual esta segunda temporada. Entonces aquí podemos, bueno, como resumen de esta segunda temporada, pues nos damos cuenta que pues realmente no solamente hay un tipo de titán, sino son titanes así especiales y cada uno tiene como que una razón, no tiene un poder en específico, ¿no? Por ejemplo, el colosal pues es el más alto, el acorazado pues tiene una armadura, el de Eren pues es el titán de ataque, ¿no? Tiene resistencia a los golpes y al tiempo de batalla, ¿no? Entonces aquí ya se empiezan a desglosar más ese tipo de cosas, ¿no? Y como va avanzando la temporada, pues te lo va demostrando. Sí, aquí ya podemos hablar un poquito, a ver si recuerdo todo, si no me ayudas, de los titanes, ¿no? O sea, por ejemplo, te dan primero los titanes normales, ¿no? Que son los que vagan afuera de las murallas. Después están los titanes anómalos, ¿no? Algo así creo que eran llamados, que son titanes normales, pero realizan ciertos movimientos anormales, como lo menciona el nombre, ¿no? A veces saltan, a veces corren, a veces se arrastran y de repente saltan. Estos son más difíciles para matar para la región de reconocimiento por este tipo de movimientos erráticos que tienen. Y a partir de aquí ya vienen los titanes que tienen conocimiento, que se pueden transformar a voluntad y que pueden realizar ciertas acciones y que son prácticamente como soldados, como máquinas de guerra, ¿no? Entonces, a Exacto. ver si los podemos mencionar todos, ¿no? Los que vemos en esta temporada, que es el titán colosal, que es el que rompe la muralla. Luego tenemos aquí, como se ve en la imagen, al titán acorazado, el titán de Eren, que es el El de titán de ataque. batalla, Ajá, el o de titán de ataque. ataque. La titán hembra, que Ajá, también la vemos en esta temporada, que es es de las principales protagonistas, antagonistas de esta temporada. ajá, esa salió en la Y en la primera y salió el titán mandíbula, que era como que el más pequeñito, ¿no? el titán Entonces, mandíbula, ajá, sí, es ese. ajá, exactamente. Entonces, aquí se dan a conocer más poderes específicos, ¿no? Entonces las situaciones se ponen más tensas, ¿no? Porque pues empiezan a salir por alguna razón, ¿no? Y van por Eren por algún motivo, ¿no? Entonces, todavía no está así súper claro para esta altura de la historia, pero pues la intención de raptar a Eren, que es el objetivo de esta segunda temporada, pues se ve en toda la temporada. Como les mencionaba, pues los conflictos siempre son ya ahora sí más personales, ¿no? Porque pues todo este grupo de soldados pues convivieron desde sus inicios, se hicieron amistades muy fuertes, entonces al momento de descubrir traiciones, pues es donde también lleva un poco más de peso la historia, ¿no? No son peleas huecas, son peleas así con un tono de frenetismo y de sentimiento, ¿no? Entonces, esta temporada se dedica a esto y pues el easter egg de esta última temporada es que sale otro titán, que este es el titán bestia, ¿no? Es el inteligente de todos los titanes, ¿no? El que puede manipularlos, el que puede ordenarlos y transformarlos, ¿no? Pero pues Y todavía, habla, ajá, y, de y hecho el, dejó a todos así. ajá, y el que habla, ¿no? El que pues se puede comunicar, pero ese pues nada más sale en los últimos capítulos de esta segunda temporada y pues realmente no se sabe bien qué onda, ¿no? Entonces, como le comentaba Dante, pues esta temporada pues tiene nada más 12 capítulos, ¿no? Porque hablan un tema muy específico de pues, presentarte nuevos titanes, el conflicto como tal, y pues qué es lo que va a pasar en las siguientes, ¿no? Sí, nos viene preparando para el siguiente conflicto y también la parte final que es la traición, ¿no? La traición de los compañeros, el futuro. Pero de aquí ya hubo un cambio, ¿no? Cambió mucho la temática porque la primera temporada y la segunda fueron golpes, acción, y esto fue lo que elevó el hype, fue lo que elevó el hype de esta serie, donde se hizo mundialmente conocida. Y a partir de aquí vino un cambio. Esta temporada 3 es una temporada muy polémica, tanto dentro de la trama como
en cuanto a los fans. Hubo división de opinión, gente que se bajó del barco porque ya no hay tantas peleas. Esto es la temporada de la política. Cambia, hasta parece que cambió la serie por otro tipo, pero es algo que, como vamos a hablar, en vez de cortarle a la serie el ritmo, también aportó más a la misma trama, porque esta es otra parte muy importante de este anime. Tenemos la parte de la pelea del shonen y la parte de la politiqueo, de la parte del diálogo y toda la tensión que se va a ir juntando, ¿no? Y aquí es donde confluye. ¿Qué es tu primera impresión de esta temporada o cómo te gustaría empezar hablando de esta temporada, Vic? Pues lo definiste muy bien, o sea, fue un cambio radical a cómo se venía contando esta historia, ¿no? Porque pues las primeras dos temporadas pues se enfocaron en el enemigo, ¿no? En los titanes, en quiénes son, en qué poderes tienen, en cómo llegaron o cómo están desarrollándose del ambiente de los protagonistas, ¿no? Y en esta temporada pues abarcan todo lo que pues no se vio, ¿no? Cómo trata el pueblo o la ciudadanía, la sociedad, este conflicto, ¿no? Entonces, qué células del gobierno mueve, ¿no? ¿Qué se está ocultando, ¿no? ¿Qué cosas el gobierno no ha dicho? ¿Qué es lo que sabe y oculta, ¿no? Esta temporada pues tiene 22 capítulos y como tú bien dices, pues fue dividida en dos partes, ¿no? Que realmente para mí esta temporada tiene un cierre espectacular, tiene un Sí, cierre épico, o sea, cierra por todo lo alto. Esta fue la última temporada que animó el estudio WIT y también lo cerró con todo lo alto, ¿no? Pero para no irnos hasta el final, pues hay que empezar, ¿no? De que pues esta temporada, pues ya se trata más conflictos entre la sociedad, ¿no? Humanos contra humanos es el conflicto en esta sí, lo de temporada, la ¿no? monarquía, nos presentan la monarquía Exactamente. y un conflicto ahí que tienen con la monarquía. También interactuamos un poquito más con la historia de Levi. De hecho, ahí salieron algunas ovas entre esa serie, entre esa temporada. Y ya comenzamos a hablar sobre todo lo que confluye el pasado de Levi, su tío, que es muy famoso ahí en la ciudad de esa. Y es un conflicto muy fuerte con una animación espectacular, esta parte sublime. Para todos los detractores, creo que cuando hubo esta pelea, todos se callaron, ¿no, Vic? Sí, de hecho, la animación de peleas de humano contra humano a 2D, con movimientos de cámara como si te exigiera un movimiento 3D, pero realmente todo era 2D, entonces Sí, era épico, ¿no? Y no eran persecuciones de una herida y ya, no, eran a matar y se perseguían por toda la ciudad y no dejaban nada a la imaginación y el estudio como que aventó todo el dinero a decir, órale, vamos a animar esto a la perfección porque es un arco del manga tenso y denso, porque hay mucha explicación en el manga, hay sí. mucho texto. Entonces, la forma en cómo lo representaron en el anime fue muy buena, ¿no? Entonces, para darle un poquito en contexto, pues al final de la segunda temporada, pues el ejército de reconocimiento, pues queda mal parado con el gobierno, ¿no? Y Sí. los acusa de traidores por estar defendiendo a Eren, por no haberse dado cuenta que entre sus soldados había más personas que se convertían. Entonces, inicia la cacería la legión de reconocimiento, ¿no? Entonces, pues como bien lo mencionas, pues se menciona el pasado de Levi, que es uno de los comandantes del ejército, y pues cómo llegó a tener estas habilidades, ¿no? Y de quién las aprendió, ¿no? Entonces, todo eso son los primeros 12 capítulos que llegan al punto de derrocar al gobierno, de decir, ¿sabes qué? Pues ya hicieron su plan y lo pudieron derrocar. Ahí se mete, ya empieza la trama de qué onda con los poderes de los titanes, ¿no? De dónde vienen, desde qué momento, qué personas saben los poderes. Entonces, entonces viene, o sea, es una temporada cargada, o sea, no es fácil de digerir, no es una temporada así normal, sino que era una temporada necesaria, ¿no? Sí, Para explicarte todo este tipo de cosas. aquí nos introducen a los Fritz, que era la monarquía, ¿no? Ajá, los Creo que Fritz sí. era los reyes, ajá, era el rey. Ujú. Y los Ackerman, que es esta parte de humanos que ya en un futuro, estaba explicando otras temporadas,
tienen gran importancia para la trama, porque al final de cuentas estos también no son humanos comunes. De aquí nos podemos hablar de Levi y de Mikasa, que son los únicos vivos que quedan al final en esta temporada, ¿no? No Ajá, sé si sí, se veía más. sí, bueno, no había más de su familia, porque, bueno, la historia de su familia, de los Ackerman, personas, eran humanos que eran inmunes a los poderes de los titanes. Y eso los Ujú. hacía con una fuerza, una fortaleza física, pues, sobresaliente, ¿no? Entonces eran como que los que les podía dar batalla a un titán transformado. Sí, Entonces, no era tanto que no los podían matar, porque al final de cuentas eran humanos, sí, pero tenían habilidades y percepciones y aparte como entrenaban, como eran soldados, tenían una capacidad física increíble, superior a un humano. De hecho, decían que Ackerman en unas temporadas era casi como un mini titán, siendo un ajá, humano. sí, sí, por la habilidad que manejaba. Ujú. La habilidad especial que tenía esta familia, digamos que ya de nacimiento, es que los titanes, hay el titán, el mayor de los titanes, puede hacer cambios en la mentalidad, puede influir en la mente de las demás personas. Ahí Y en, conoce. y, e- Sí, 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 y- dime. y en esta familia no se puede influir. No me acuerdo cómo se llama, el titán, el El titán fundador. Es el titán titán. fundador. Ajá, la familia Fritz era dueña del titán fundador y como tú lo mencionas, pues ella, ese titán tiene la habilidad de manipular a la gente. Entonces, qué cosas puede recordar, qué cosas no puede recordar. Entonces, siempre aplicaban esa de vamos a borrarle la memoria a la gente para que no haya ningún problema y nosotros sigamos en nuestro rollo y así, sí, sí, así se la inventaron 10 años. Sí, Hasta en que, su paraíso, que ellos le llamaban, ¿no? Tener su exactamente, paraíso. Pero cabe recalcar que el titán fundador no solamente borraba pensamientos o recuerdos, también podía modificarlos a su placer y también cambiar a su gente, no me acuerdo cómo se llamaban, toda esta raza, no me acuerdo cómo se llamaba, pero también podía cambiarlos físicamente, la raza que refieres son los eldianos, los eldianos. ajá, los eldianos eran como que todos estaban conectados y el titán fundador podía decirles o quitarles capacidades o agregarles capacidades físicas, ¿no? Entonces, Curarlos de enfermedades, exactamente. etcétera. Ajá, entonces en esta temporada pues sí se da este tipo de tema, o sea, se abre pues lo que hay detrás de los titanes, ¿no? El por qué vinieron a atacar a esta isla, ¿no? Entonces, pues como lo comento, es una temporada movidita, es algo que pues, se disfruta porque pues la verdad pues todo el texto que maneja el manga lo manejaron de una forma muy buena en el anime y pues esa fue como que la primera parte de la temporada del conflicto entre humanos y ya como resolución pues sí pudieron derrocar al gobierno, la sociedad ya ahora sí se dio cuenta que viven entre titanes, que están al tanto de lo que está pasando y pues pudieron limpiar su nombre la Legión del Reconocimiento, ¿no? De que realmente pues ellos están siempre actuando a favor del beneficio de la sociedad, ¿no? Entonces, a resumidas de esta primera parte de la temporada, pues para mí fue un 10, fueron capítulos buenos, no hubo un capítulo que diga, ay, es que esta serie no tiene relleno, o sea, no hay un capítulo que digas, esto fue de relleno, y eso pues está padre sobre esta primera parte de la tercera temporada, ¿no? Así es, y como menciona Víctor, fue la despedida del estudio WIT como animadores. Se dio la conclusión a varios mini arcos que hubo en las primeras temporadas y se abrió un nuevo misterio, ¿no? Y si recuerdo, termina en que ellos ya saben que están en una isla, ¿no? Y van Es, a ver, ¿no? ajá, eso es lo que, así es como termina esta tercera temporada, pero todavía no llegamos a eso, entonces todavía falta hablar como que de la segunda parte de la tercera temporada. Oh, ok. Ajá, todavía falta hablar del conflicto, ¿no? Porque como recordamos, al final de la segunda temporada, pues aparece el titán bestia y pues nada más que se queda viendo así de ahora que va a ejecutar el plan y pues siempre estuvo aliado con el titán colosal este, y el titán de la armadura, ¿no?
el acorazado. el Entonces, acorazado. ajá, entonces, como habíamos dicho, pues la tercera temporada se dividió en dos. La primera parte de la temporada fue el conflicto interno en la ciudad. Y la segunda parte, pues ahora sí, el enfrentamiento con los titanes que ya habíamos conocido, ¿no? Y más o menos, pues, se da ya más a notar el plan, ¿no? Que el plan era capturar a Eren, llevárselo, ¿no? Y aquí tuvo que venir como el comandante de los titanes que se habían presentado, que era el titán bestia, ¿no? Entonces, pues esto pues ya termina en un conflicto por tratar de recuperar la última parte de la muralla que habían perdido en la primera temporada, que era Shingansina, creo que era la parte donde se rompió en la primera temporada. Y entonces aquí se presenta el conflicto final de esta temporada, ¿no? Y cabe destacar que pues fueron 4 o 5 capítulos muy buenos, de una tensión muy buena, la animación excelente, la forma en cómo se resolvió de la solución, o sea, de cómo terminaron empatados prácticamente, porque ni uno de los dos bandos ganó, por así decirlo, los dos perdieron muchas cosas. Entonces, fueron capítulos muy frenéticos. ¿A ti qué te parecieron? Todavía fue animado por Studio Wit. Sí, todavía está fuerte Studio Witch al 100%. Pues como vimos que cada temporada, cuando cambiaba a la parte uno a parte 2 empezó con un opening muy fuerte, donde te mostraban algo de spoiler, ¿no? De cómo iba a ser la batalla por Shinganshina, pero muy impresionante. Y pues aquí se cuece el conflicto para recuperar el poder de Eren, ¿no? Y por la otra parte, como dice Big Man, para recuperar lo que se perdió, ¿no? De la ciudad y sería el triunfo más grande de la humanidad. Entonces, aquí arrancamos con muchas batallas, hubo mucha muerte, murió la mayoría del equipo de exploración. De hecho, quedaron muy pocos sobrevivientes. Sí, de hecho Sí, quedaron como nueve, como 9. como nueve de todo el ejército. Y La también, batalla se dividió dentro y fuera, porque fue dentro y fuera de la muralla. Por la exactamente. parte externa, pues venía el titán colosal, el titán bestia también con su ejército que formó de titanes y también el combate interno, ¿no? Entonces aquí se dividió por una parte Erwin luchando, fue mucha estrategia, parecía como un juego de ajedrez entre él y el titán bestia. Cómo iban haciendo sus movimientos fue impresionante, tanto en la versión, en la parte de la trama, como en la parte de las peleas y la animación fue impresionante, como uno como espectador lo mantenía al máximo, ¿no? Así es, sí, estos últimos capítulos presentan creo que la muerte más honorable que hemos podido presenciar en este anime, ¿no? La muerte del comandante Erwin. Cómo, cómo haciéndole un discurso a a sus, a sus soldados, ¿no? Para animarlos y dar la vida por la causa, ¿no? Que era Animarlos a morir. animarlos, pues sí, aventarlos al matadero, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Pero de una forma muy heroica, ¿no? Sí. Y diciéndoles la verdad, ¿no? No tratando de lavarles el cerebro, sino decirles, pues, ¿saben qué? Pues vamos a morir todos hoy, pero hagámoslo de una forma honorable, ¿no? Entonces, esa escena prácticamente, pues, fue muy caótica, muy pasional, muy bien elaborada, ¿no? Porque pues mientras el comandante Erwin llevaba a las tropas al matadero, pues Levi iba por el titán bestia, entonces él se escabulló por otros lados para poder llegar sin que se diera cuenta, ¿no? Entonces, y termina con la culminación de pues Levi pues hiriendo de gravedad al titán bestia, ¿no? Como sabemos, como la serie ya nos lo anticipó, pues estas eran soldados, entonces pues pudo sacar al avatar, ¿no? Por así decirlo, del titán bestia y pues capturarlo, ¿no? Y ahí, en ese momento, pues se nos presenta otro nuevo titán, ¿no? Otro nuevo titán que era el carguero, ¿no? Era otro titán que, pues su particularidad era que venía en cuatro patas. Entonces, pues ahí salvó al avatar del titán bestia, ¿no? Entonces, y de ahí se pasaron los reflectores a la pelea interna, ¿no? De que Eren y los demás, Mikasa y Armin, pues estaban peleando contra el titán acorazado y el titán colosal. Entonces, pues al final, pues como lo platicamos, los dos bandos perdieron soldados importantes
y terminaron pues, retirándose los titanes, ¿no? Puede Cabe ser, recalcar sí, que aquí hay como unas curiosidades, ¿no? Por ejemplo, aquí fue la primera vez que se presentaron las flechas relámpago, que fue el arma que dio también parte de la victoria al así es. ejército normal, porque antes de esto no podían penetrar al titán acorazado y también se presenta lo que es la máxima capacidad que tiene Levi para pelear contra los titanes, ¿no? Porque él solo casi se despacha a todo el ejército del mono y al mono se lo despacha. Sí, Entonces, aquí ya vemos que Levi no es solamente un soldado común, vemos su máximo esplendor en todo, de todas las temporadas. Y como dice Víctor, termina en un empate, ¿no? Donde ninguno de los dos pudieron obtener lo que querían y tuvieron algo del otro bando, y eso fue por esa parte de esta batalla. Pero dime, Big Man, ¿hay algunos momentos que quieras resaltar? Por ejemplo, yo resalto cuando se ve la diferencia del tamaño, cuando intenta detener este titán de Eren al titán colosal y lo manda de una patada hasta arriba de la muralla. ah, sí, 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 Eh, que lo deja, ¿Tú qué, lo deja noqueado ahí. Ujú. qué partes así te llamó la atención o te impactó más? Pues la pelea que tuvieron los demás miembros del ejército, como Mikasa, Armin, con el titán acorazado, ¿no? Usando sus nuevas armas, la forma en cómo ellos pudieron tirarlo, ¿no? Porque realmente ellos lo remataron, o sea, ellos se encargaron de él y mientras Eren pues trataba de hacerle algo al colosal que pues realmente pues no pudo hacerle gran cosa por la diferencia de tamaños, ¿no? Al final, pues Armin idea el plan para poder detener al colosal y sacrificándose, ¿no? Para que Eren pudiera sellar el hoyo de la primera temporada que hizo el titán colosal y poder capturar al avatar del titán colosal, ¿no? Entonces, pues si nos vamos a números, siento que salieron ganando los de la Legión del Conocimiento, ¿no? Sí. Que pudieron ahuyentar a los titanes y quedarse con el territorio, ¿no? Que al final de cuentas ese era el objetivo, poder quedarse con el territorio. Sí, porque de hecho la siguiente temporada que vamos a hablar ahorita, que ya empieza la cuarta, explica que prácticamente no pensaban que esto iba a pasar, porque e- este, ellos eran, estos titanes que llegaron a las murallas, ya eran como el ejército más potente, ¿no? Que podían conquistar muchas cosas. Entonces, nadie se esperaba que iban a sufrir esta derrota. Fue una derrota para ellos, más que para los soldados de adentro, que en realidad nunca habían peleado con este tipo de amenaza, ¿no? Y al final salieron victoriosos. Y aquí ya vemos la escena final de la temporada, Vic. Sí, así es. La escena final de la temporada pues viene mucho a que ellos descubren que hay más allá de la muralla, ¿no? En la primera temporada pues Armin y Eren siempre hablaban sobre qué había qué había más allá de la muralla, ¿no? Entonces pues ellos veían en los libros que existían tierras como el desierto, que había agua inmensa, así como en el mar, como nosotros lo conocemos, pero ellos no tenían conocimiento de que Eran realmente como sí. historias nada más. Exactamente, eran puras historias. Entonces, en el final de esta temporada, pues ya pudieron constatar, ¿no? Pero antes que nada, pues el recuperar ese territorio era crucial, ¿no? Porque se resuelve el enigma de todas las dos temporadas, ¿no? De lo que llevamos de esta serie, ¿no? Así es. Que Que es era, la entrada al sótano de la casa de Eren, que es, digamos que fue la recompensa a este gran sacrificio que hizo Erwin y que hizo la humanidad, ¿no? exactamente, ahora sí, te dicen, te cuentan cuál fue el origen de los titanes, ¿no? ¿Por qué está la situación, por qué la gente está amurallada? ¿Por qué está en esa isla, ¿no? ¿Quiénes son esas personas que vienen a atacarlas, ¿no? Entonces, ese pequeño detalle detonó, pues, todo lo que hay detrás, ¿no? Y al final de cuentas, pues, te cuentan que hay toda una civilización más avanzada tecnológicamente, con aviones, con barcos, que que existe, ¿no? Y que tenían, pues ahora sí, secuestrados a esta aldea, a esta región, ¿no? A los eldianos, los tenían ahí enjaulados en esa isla por todo lo que venía detrás, ¿no? Sí, de hecho se dan cuenta que ellos prácticamente están en una islita tipo Australia y que más allá de su isla está todo el mundo, ¿no? Y ellos son una pequeña parte solamente y Exactamente. que hay otro tipo de cultura, de tecnología
y es una de las escenas más épicas esta de cuando llegan al mar, por muchos motivos de la trama, sentimentales para los personajes, y digamos que es el fin, o sea, aquí podría haber tenido el anime y dejarlo así muchos años, pero nosotros queríamos más, y pues sí nos dieron más, porque pues el anime fue cuando alcanzó el tope en cuanto a fama, en recuperación de dinero y en cuanto a todo, y fue un final grandioso en general. ¿Tú cómo viste el final, Vic? Así es, pues, fue un final épico, fue un final que iba acorde a la historia, o sea, realmente cada capítulo que pasaba se iba haciendo una historia más enredada, ¿no? Porque hay un punto en que ya te manejan viajes en el tiempo, que te manejan diferentes realidades, te manejan que por ejemplo, el titán de Eren puede ver el futuro o el pasado de todos los antecesores de él que tuvieron el titán. Entonces ya comienza a notarse realmente el trasfondo de toda esta historia, ¿no? Y el llegar a este punto de que ellos se dieran cuenta que siempre han sido manipulados y siempre han sido humillados, entonces te deja con un final en todo lo alto, ¿no? También cabe resaltar que esta fue la última temporada que animó Wit Studio. Las 3 temporadas que hemos visto pues, fueron animadas por ella. Entonces también eso causó muchísima polémica, ¿no? Porque ya pasando a la cuarta temporada, pues esta fue animada por Studio Mapa, ¿no? Para hacer un pequeño paréntesis, pues Studio Mapa ha estado animando animes. Por ejemplo, ahorita está Chainsaw Man, ahorita que está en todo su apogeo. Ha animado otro anime que es Jujutsu Kaisen, también que venía a la misma emisión que Attack on Titan. Entonces, pues es una casa de estudios pues, de renombre, ¿no? Pero sí marcó una diferencia enorme de animación entre la casa de WIT y la casa de Mapa, ¿no? ¿Tú qué piensas cuando viste la nueva animación? De hecho, lo primero que oí fue el hate. De hecho, es la temporada con más hate, yo creo que de todas, más que de la tercera. Primero por el cambio, ¿no? De WIT a MAPA, por la falta de confianza a este estudio, que sí era conocido, pero digamos que apenas está en su máximo esplendor en los últimos años, ¿no? A partir de unos años para acá, pero antes no tanto, así como WIT no llegaba a esa altura. Entonces, primero empezó ahí el desastre, ¿no? Con el cambio de animación y segundo, el opening. El opening no le gustó a nadie. Para mí se me hace, o sea, de esos openings que tienes que oír una y otra vez y te va agradando más. Pero es muy diferente hasta el opening comparado con los otros tres que era Sasagi Gyo, vamos por la aventura, vamos a defender la humanidad y todo eso, la pelea. Y al 3 era como más ameno, pero aún así daba como esos ciertos pintorescos. Luego el final con la batalla en Shinganshina del último opening y de repente cambia el opening a algo más conceptual. Habla de guerra y fin. Sí, Entonces ahí tenemos ahí un conflicto para nosotros como espectadores, pero los que ya habían leído el manga ya sabían que venía lo mejor, sí, sí, ¿correcto? sí, ahora sí la historia está en su punto más alto, ¿no? En el clímax, ¿no? En el clímax de esta historia, ¿no? Pues ahorita recapitulando un poco, pues esta cuarta temporada, pues se acaba de terminar de emitir, ¿no? O sea, en este año cuando terminó esta cuarta temporada. La pusieron en pausa, ¿no? Porque según va a ser una tercera parte de la cuarta temporada, ¿no? Del final de este anime. Que ahí fue como que también, pues uno como espectador dice, pues creo que no lo agarraron con la suficiente seriedad, ¿no? Así de, creo que lo iban animando conforme iban leyendo ellos también el manga y entonces ahí se ve que cuando les preguntaron con cuántos capítulos te la avientas, ellos dijeron, no, pues 20 y ya después dijeron, no, mejor 25, no, ¿qué crees? Que no vamos a llegar, entonces pues hay que ponerle un pause y vamos a terminar de animar pues de una forma que se merece esta historia, ¿no? Porque pues realmente no creo que se merezca una animación así pues a la ligera, ¿no? De hecho, se promocionó como The Final Season, de hecho el The Final Season, pero después primero Sí. empezamos con The Final Season, luego The Final Season parte 2 y no sé si se vaya a llamar parte 3 o le vayan a cambiar, no sé si ya lo confirmaron. Todavía no han confirmado nada. Según, bueno, a finales de este mes va a haber un especial, o sea, un evento. Y ya van a hacer la confirmación del nombre de la temporada, que cuántos capítulos va a tratar, si a lo mejor,
porque había muchos rumores de que se lo iban a aventar como en una película. Entonces ya eso como que queda un poquito descartado y después no saben si va a ser 3 capítulos largos como de 1 hora o van a ser 5 capítulos de 20 minutos. Entonces todavía están ahí como que a la expectativa, ¿no? De a ver qué van a mencionar en ese evento. Esta primera parte de Final Season fue la que más nos dejó en ascuas a los espectadores, tanto a los que nos gustaba como a los haters, tanto como mencioné el opening, la trama empieza directamente en el ataque a Marley, o sea, no se dejan por las ramas, y la tercera polémica, que tú la recordarás muy bien, que fue el CGI, la animación por computadora, que aquí es donde empezó toda la crítica, que hasta la fecha todavía se sigue llevando. No sé si quieres hablar un poquito de esta polémica del CGI, porque aquí estas imágenes fijas se ven espectacular, no se nota tanto el cambio, ¿no? Pero ya en la parte del CGI, en la parte de la animación cuando se pelean, ahí donde se ve más. Pues es, bueno, uno que sí, que venía siguiendo el anime conforme lo iba haciendo el estudio WIT, pues ya nos tenía acostumbrados a cierto estándar, ¿no? Así, a ciertas peleas, por ejemplo, de los soldados con sus equipos tridimensionales para poder hacer maniobras, pues eso te lo habían pintadito, te lo habían pintado así en 2D con un detalle sublime, ¿no? En esta ocasión el mapa pues se hizo a ayuda del 3D al momento de animar esas escenas, que ahí fue donde pues muchos pues brincaron, ¿no? Así como que no les gustó. Pues para mí no está mal, o sea, no es un trabajo mediocre, no es un trabajo que digas, no manches, ¿por qué lo hicieron así? Pero sí te saca de onda, ¿no? O sea, porque pues Es el cambio. ya esta cuarta temporada ya es el conflicto, ya ahora sí, ya no hay, ya se quitaron las máscaras todos, ya saben los objetivos, ya saben el motivo, entonces, y ahora sí es la temporada de los golpes, ¿no? Como dice el meme, se vienen los chingadazos. Exactamente, entonces, al hacer estos cambios, pues sí, te quedas, híjole, lo hubieran hecho, o sea, a lo mejor dices, pues, si no te hubieras apresurado en sacarla, pues, y le hubieras invertido un poco más de tiempo, pues pudiste haberlo hecho mejor. Presupuesto, yo creo también tuvo mucho que Y ver. también presupuesto, sí, sí, sí. Ya ves que pues esta serie también destapó una cloaca de que los animadores eran Ah, sí, explotados. cierto. Entonces sí vino a mover, eso también fue un parteaguas para todos en ese aspecto, ¿no? Digo, a título personal, pues no se me hace malo, sí extraño. Extraño sí, malo no. Entonces, pero al final de cuentas, pues es disfrutable, porque la banda sonora sigue estando a tope al momento de las peleas, con La la, tensión. con la música instrumental que le ponen, con la tensión, el nivel de detalle, ¿no? De que no se censura, o sea, si hay sangre y no vamos a censurar en ningún momento. Entonces eso pues también se termina agradeciendo, ¿no? Porque pues hemos tenido otros animes que sí los han censurado y pues de plano decaen bien feo, ¿no? Entonces en esta temporada pues sí fue llena de mucha polémica, pero es buena. Al final de cuentas siento que sigue teniendo la esencia de Attack on Titan, sigue teniendo la esencia que Studio Wit implantó en este anime. Y y aquí se presentan, y ahora sí, todos los titanes, ¿no? O sea, todos los 9 titanes, como, como especiales, ¿no? Son titanes Sí. especiales que cada uno tiene una habilidad exacta, ¿no? Sí, Entonces, aquí se nos presenta el nuevo titán mandíbula, ajá, el, el que mandíbula, tiene una característica que tiene, en vez de tener como el anterior que habíamos visto, digamos que este sí es el elegido, y este tiene toda la careta cubierta por hueso, y especialmente la mandíbula es súper filosa, súper dura, es la mordida más potente de todos los titanes, y como en la otra diapositiva podemos ver, también se presenta el martillo de guerra, que es el titán más especial de todos, porque este titán tiene la característica de poder crear armas a su voluntad. Entonces exactamente. aquí ya podemos ver a todos los titanes conviviendo, más a los Ackerman, que son otros mini titanes, más el ejército de Marley con sus armas. También ya hablamos aquí ya de escopetas, rifles, carabinas y la armadura del titán carguero, la armadura con cañones, si te acuerdas bien, también fue muy importante en este pedazo, que fue su armadura especial para poder atacar, porque este era un titán que no podía atacar, Así solamente es. era para cargar.
exactamente, sí, realmente no era fuerte físicamente para poder hacer daño, pero pues le dieron el otro uso de cargar armas fuertes y de alto calibre, ¿no? Esta temporada pues te da la otra perspectiva, ¿no? Porque las primeras tres temporadas eran de pues los pobrecitos de los eldianos que están encerrados en las murallas, ¿no? Y son las víctimas de todo esto, ¿no? Pero esta temporada empieza de pero también aquí en Marley no es miel sobre hojuelas, ¿no? Entonces también te cuentan el otro lado del conflicto, ¿no? De que ahora sí el pueblo de Marley le ha lavado el cerebro a los eldianos que viven con ellos y diciendo que los de la isla son los malos, y son los culeros y tenemos que eliminarlos y préstenos el poder para poder hacer ese trabajo, ¿no? Y pues empiezan a presentar historias de los nuevos reclutas. Aquí hay nuevos personajes como Falco, como Gaby, que son los niños que siguen a los poderes, ¿no? Son los sucesores Son los de elegidos del lado de Marley. exactamente para heredar, por ejemplo, el titán acorazado, el bestia, son los elegidos para poder ser los nuevos avatares de esos titanes, ¿no? Y pues se empieza a ver ese conflicto, ¿no? De que realmente si es necesaria esta guerra, si es necesario pelearse entre ellos, si no hay una oportunidad de diálogo, ¿no? Como lo maneja mucho Armin en esta temporada, ¿no? De que él heredó el poder del titán colosal, pero como lo hereda, pues también hereda todos los recuerdos de todos los antecesores. Entonces él llega a la conclusión de que pues es un ciclo sin fin, ¿no? Eso es una guerra sin fin que va a repetirse por los siglos de los siglos si no se hace algo diferente, ¿no? Entonces tratan de plantearte también esa idea de pues hay que hacerlo diferente, ¿no? Y lo logra, ¿no? Porque pues también en esta temporada Eren pues ya tiene un plano que aquí es el famoso retumbar, ¿no? El famoso retumbar de vamos a acabar con todos, vamos a despertar a los titanes que duermen en las murallas y vamos pues ahora sí a acabar con quien se nos ponga enfrente, ¿no? Así es, aquí como dice Big Man, se nos presenta al espectador un conflicto porque nos presentan el lado de Reiner, hacernos sentir culpables también por juzgarlos. También se nos muestra la xenofobia que tiene todo el mundo, porque no nada más es Marley, es todo el mundo con los eldianos, cómo les tienen repulsión, odio, y se nos presenta la familia Tibur, ¿no? Que es el dueño del titán mandíbula, que también son eldianos, pero están del lado del mundo, ¿no? De tratar a los eldianos como la razón de unirnos es de matar a los eldianos. Matando a los eldianos, supuestamente ellos piensan que va a haber como una cura, ¿no? Como si fuera una enfermedad. Pero ya posteriormente veremos que no es así. Se nos presenta la historia de los hermanos, aquí como podemos ver, los conflictos, el pasado del hermano de Eren, que no me acuerdo cómo se llama, Se llama Seke. el Seke, Ajá, todo este es, conflicto y se nos explica todo lo que pasó previo a la invasión de las islas, ¿no? así es, exactamente, sí, es su niñez, ¿no? De cómo llegaron al conflicto de las primeras temporadas, ¿no? Porque puede decirse que nos contaron el, el futuro y en la cuarta temporada nos dieron una regresión hacia el pasado de por qué se llegó al capítulo de la primera temporada, por así decirlo, ¿no? Entonces, entonces esta temporada es muchísimo más elaborada en cuestión de la historia, que aquí es donde cae todo el peso de la historia del plan de Eren del retumbar, ¿no? Porque él al final tiene la idea de destruir a todos los que están afuera de las murallas. El plan de su hermano, de Seke, que al final pues terminaron siendo hermanos porque el papá de Eren pues vivía antes en Marley, era quitarles la habilidad a los eldianos de tener hijos. Entonces ya dice, pues no teniendo hijos, pues ya no se van a poder heredar los titanes y se van a perder y ya. Se acaba la Pero, maldición, ¿no? Que ellos consideraban como una maldición. exactamente, se acaba la maldición y ya no nos van a poder ver feo porque pues ya no hay titanes, ya no tenemos maldición. Pero Eren fue un poco más extremista, ¿no? De que, no, pues ya tuvieron mucho tiempo para reflexionarlo, entonces ahora nos toca a nosotros. Entonces, Ujú. ahora fue el retumbar y pues se empiezan a hacer esos conflictos, hay muertes de personajes principales, por ejemplo, Sasha fue una de las muertes que pues causó mucha controversia en esta temporada, se empieza a hacer como que los separatistas, ¿no? Como en toda guerra hay un grupo que quiere como que corromper el sistema, que se unen a Eren para ejecutar el plan del retumbar.
Entonces se empieza a complicar la historia porque al principio de esta temporada eran vamos Marley contra Elia y a darnos en la madre, pero como va avanzando la temporada, se va haciendo de, los de Elia y los de Marley contra los separatistas de Eren ahora, porque están más locos y su plan es súper, o sea, es matar a todos y eso no se puede, y entonces se empiezan a unir los que antes eran enemigos y se empiezan a ver como amigos y empiezan a haber conflictos de es que pues por cosas del pasado, ¿no? O sea, los crímenes del pasado lo están pagando las personas del presente y eso pues también es algo que ellos quieren como que terminar, ¿no? Así de que ¿por qué me estás juzgando por algo que no, que pues yo no lo hice, ¿no? Porque pues no fue mi tiempo, ¿no? Entonces esa es como que la idea de esta temporada, ¿no? Sí, para dar un poquito de curiosidades y ampliar un poquito lo que está diciendo Big Man, algo a favor de Mapa de esta primera parte que se dijo positivamente es que fueron más apegados a al dibujo del manga. Es más parecido a la animación de esta temporada a la que hizo el estudio WIT, que fue más por la libre. Los acabados del trazado, lo que yo le llegué a oír es que era más parecido al manga. Y sobre lo que habla Big Man, aquí ya vemos también, si en esta parte ya se había mencionado también a los Uzumabito, ¿no? Y también a estos que son los aliados de Seke para el plan de la eutanasia. Así es, sí, 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 digo que sí sí se empiezan ahora sí a dividir, ¿no? O sea, las ideas muy radicales y contra las ideas del diálogo, ¿no? De la democracia, de que pues somos nueva generación y podemos decidir el futuro de las que sigue, ¿no? No ser juzgados por lo que se hizo, ¿no? Entonces sí es algo más afín al manga. Y sí, te digo, así el recuento de esto, así termina la primera parte de la cuarta temporada del final. Ajá, entonces la siguiente parte ya es, ahora sí, ya el conflicto. Ahora regresa otra vez, eh, regresan los titanes de Marley a la isla a querer detener a Eren del plan del retumbar. Entonces ahí empieza otra vez la pelea otra vez entre los titanes. Sí, de hecho tenían planeado, tenían como que un plan los de la isla y Eren dice, ni madres, agarra, se brinca, se transforma y dice, aquí cáiganle, ¿no? Y Así es es. cuando caen todos, ¿no? A atacarlo, pero para este punto, cabe recalcar que Eren ya era el coleccionista de poderes, ya contaba con varios poderes. Sí, de hecho la habilidad del titán de ataque es poder, o sea, ahora sí, almacenar los demás poderes de los titanes. Como platicamos al principio de la cuarta temporada, del final de la serie, pues se agarra con el titán Martillo de el guerra. martillo de guerra y en esa pelea pues se ve cómo lo mata y se lo come. Entonces eso quiere decir que va asimilando los poderes de los titanes especiales. Entonces, ya en este punto llega otra vez Reiner, que es el titán acorazado, a tratar de detener a Eren del plan del retumbar. Que realmente, pues, como lo sabemos, es destruir a todos, o sea, destruir todo a su paso, excepto a Todo el mundo los menos la isla. menos la isla, exactamente. Entonces, llegan en los Zeppelins a esta parte de la isla y se empieza a agarrar otra vez el conflicto para, para poder detenerlo, ¿no? Que al final pues sabemos que pues no lo pudieron detener porque pues realmente el retumbar sucedió. O sea, al final los esfuerzos de los demás titanes no fueron suficientes ya que Eren pues teniendo los poderes de los otros titanes pues ya era un poco más invencible en ese momento, ¿no? Hasta que pues llegan los nuevos personajes, ¿no? Falco y Gaby pues dando pues su aporte, ¿no? Que hubo un momento crucial, ¿no? En esta segunda parte que le volaron la cabeza a Eren, ¿no? Y ya todos se sintieron que habían ganado porque pues, lo lograron detener, pero realmente pues no lo detuvieron. Cabe recalcar que también hay una trama de Gaby y Falco que se quedaron en la isla porque se fueron como polizón. Cuando se regresaron los eldianos a la isla, ellos fueron de polizones. Hay también una trama del vino que está corrompido por por el por la médula espinal de Seque Uh -huh. y también en cierto punto los va a convertir a todos, ¿no? Para ayudarlos.
pero pues a Así la es. vez va a matar a muchos eldianos. Y también está el conflicto de que, pues, por una parte, en este punto, estuvieron a punto de conseguir lo que querían, ¿no? Reiner como que había bajado mucho la capacidad de su titán, pero en esta parte estuvo a punto, junto con la ayuda del titán mandíbula y del titán carguero con sus cañones, estuvo a punto de conseguir su objetivo, pero pues ya, como dice Big Man, Eren ya había absorbido bastantes poderes y estaba muy chetado para los otros titanes. Y aquí pasa todo lo que tiene que pasar con el vino, con que Gaby le vuela la cabeza a A Eren, Eren, sí. llega el titán bestia a ayudar a Eren Pues es que y uh-huh, el objetivo era que Eren no se tocara con su carnal, con Zeke. Entonces, si ellos llegaban a tocarse, o sea, a poseer los hermanos ajá, los hermanos llegaban a poder juntar sus poderes, eso iba a poder hacer que el retumbar surgiera, ¿no? empezará. Uh-huh. Empezara. Entonces, como tú lo dices, en este punto de la historia ocurren varias subtramas a la vez que todos llegan a este punto, ¿no? El punto de que pues, se unieron los hermanos, se fueron al otro terreno que es como el terreno espiritual de todos los titanes, donde están conectados, donde se ve el árbol de las conexiones de todos los eldianos. Entonces ahí se tiene otras pláticas Eren y su hermano Seke que porque pues, su hermano quería quitarles la habilidad de tener hijos, y ahí se ve realmente los planes de Eren, que era matarlos a todos, y que al final pues, Eren utilizó a su hermano para lograr este fin y poder hacer el retumbar. Entonces fue una Eh, escena... Ajá, dime. Cabe recalcar que en esta parte se pausa el tiempo cuando se tocan los hermanos, en este caso la cabeza de Eren con la mano de Seke. Y en este punto empezamos con una trama muy enredada que hasta la fecha puedes ver 20,000 videos de cómo funciona, por qué, cuándo, cómo y no te vas a enterar, que es la parte de los viajes en el tiempo Siempre te y quedan todo dudas. siempre empieza en otro plano, ¿no? Donde Así hay es. un desierto, un árbol que según la conexión de toda esta gente, de todo el pueblo de Eldia, conocemos a Ymir, que es la creadora que mencionan desde el primer punto del anime, del manga. Todo va relacionado con Ymir, que es el verdadero titán fundador, el primer titán. Conocemos todo su pasado y vemos el conflicto de los hermanos. También vemos el pasado de su padre de ellos, de Grisha Jäger. Ajá, ajá, Grisha, ajá, Grisha. Vemos, o sea, es demasiadas tramas, demasiado conflicto. Empieza esta trama del tiempo, de qué pasó, de que todo es cíclico, de que Eren ya sabía todo. O sea, es un desastre. Pero Big Mac, ¿qué más quieres comentar sobre esto? Pues que al final pues se logró despertar el retumbar, y la animación en este punto creo que fue excelente. O sea, estos últimos capítulos que te retratan ahora sí la verdadera historia de los titanes, cómo surgen con Ymir, que fue que según un demonio le dio un fruto a esta persona, y le dio el poder de los titanes, y ella pues heredó sus poderes sus hijas, y así se fue dando se fue dando la sucesión de poderes hasta llegar a crear la isla. Entonces sí fue mucha información que asimilar, porque pues sí te dejan caer todo de golpe, así de, ¿qué crees? Que pues ahora vamos para atrás, o escenas de temporadas anteriores, pues Eren ya sabía qué es lo que iba a pasar. Entonces había ligeras reacciones, por ejemplo, en el primer capítulo donde se ve que Eren llora cuando despierta, te explican por qué lloró. Entonces, y todo está como conectado, y esto también fue gracias a, bueno, a la magia de esta historia, ¿no? Del manga, de que realmente todo fue una historia cíclica, todo fue una historia que siempre estuvo conectada. Entonces, en este punto, Eren se dio cuenta que él podía romper ese ciclo haciendo el retumbar, ¿no? Entonces él manipuló la siguiente vuelta a la historia, ¿no? Con los hechos, con su papá obteniendo el titán de ataque, que no debería de obtenerlo, pero Eren lo obligó a hacerlo. Entonces te das cuenta de todo eso y lo hace más disfrutable, ¿no? O sea, al menos yo disfruto más
esa historia de, híjole, de verdad lo hicieron así. O En sea, esta ajá, segunda parte se resuelve casi todos los misterios del todo el anime, o digamos que casi la mayoría de los misterios del anime y del manga. Y también aquí pasa Eren, como menciona Big Man, de ser héroe, que es al principio de las primeras temporadas, de vamos a salvar a la humanidad de la isla contra los titanes, los monstruos, a convertirse en el villano de toda la trama. Nos enteramos que él sabía todo y nos enteramos que hasta manipuló, al final manipuló hasta Ymir para poder realizar este retumbar, porque en sí él no tenía ni el poder para hacer esto que estamos viendo aquí en la pantalla. así es. Y él manipuló todo, hasta la misma creadora, para que esto se realizara. De hecho, hubo hasta memes de que Eren manipuló hasta el creador del manga para que lo escribiera. Sí, 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 vi ese meme. Sí, así es. Entonces, para mí, pues, y ahí termina la segunda temporada. O sea, la segunda parte de la temporada final, ahí es donde termina que Eren despertó el retumbar y ahora se unen los titanes que quedan, las personas que quedan con tal de detenerlo, ¿no? De detener el retumbar. Ahora sí, Eren logró su objetivo, ¿no? De ser el enemigo en común. Así de, ya no se peleen, yo soy el malo. Entonces, se adjudicó esa personalidad. Que pues ahora sí, lo que queda pues del manga de que queda de anime, pues es el desenlace, la pelea final, de cómo lo detienen, de la forma en cómo lo detienen, que pues en su momento cuando terminó el manga, pues fue muy criticado, fue algo muy controversial, ¿no? Para la gente, ¿no? Pero pues es como todos los finales, ¿no? O sea, puede tener contentos a unos y muy disgustados a otros, pero pues el autor decidió terminarlo así pues a mí no me causó un conflicto que diga, ay, lo terminó de una forma muy simple, ¿no? Sino fue un final decente, o sea, Que todavía no lo vemos animado, estamos esperando que sí, termine no, sí, y ver si hay alguna escena adicional, porque algo que hizo bien Mapa en esta segunda temporada, primero fue oír a los que lo estaban criticando, mejoró el CGI, es mucho mejor en esta segunda temporada, más fluido, mejor animado, no se veía tanto la diferencia entre lo que está dibujado y lo que está animado en 3D. También la música, esta parte del retumbar es espectacular cuando salen los titanes, cuando se ve esta forma final de Eren. Y también lo que hizo Mapa muy bien fue agregar pequeñas escenas que no están en el manga. Agregó pequeñas escenas animadas para dar más verosimilitud a todo lo que se estaba cosiendo, ¿no? Porque hay planos de aquí del anime que no aparecen en el manga, o que se sí. omiten o que fueron demasiado rápidos. Aquí se tomaron el tiempo. También yo creo por eso, como menciona Big Man, fueron alargando y al final de cuentas se dieron cuenta que no les alcanzó las dos Final Season, no les alcanzó y le hicieron una tercera, que fue cuando nos quedamos, ¿qué? Otra vez esperar, porque esta terminó el 4 de abril de este año, ya se me hizo eterno y todavía hay que esperar, ¿no? Sí, de hecho yo le calculo que igual va a salir en abril, pero del próximo año. Entonces todavía faltan unos 3 4 meses para poder ver esta parte final y ver ¿Y en qué cómo... termina esta? ¿Eh? ¿Qué termina esta temporada? ¿Cuál fue el final que nos dio Mapa para esta temporada? ¿Cuál fue el final? Que llega Eren a las ciudades o sea, cruza el mar y hace su primer ataque. Ahí fue cuando termina esta final season. Estuvo muy bien la parte de los barcos, al final cuando tratan de defender la Sí, llegada de Eren. sí, sí, sí fue algo, o sea, la animación, la música, el momento, la tensión, la impotencia que se refleja en el intento de detenerlo, el sentimiento de ya valió queso, ya nos ganó este güey. Entonces fue algo que sí lograron transmitir y realmente pues digo, estoy contento de haber presenciado esta historia, ¿no? Porque pues realmente marcó un antes y un después también en la forma en cómo se cuenta una historia de anime, de cómo se elabora, ¿no? Porque también pues esas peleas tridimensionales en la ciudad, de cómo iban volando de un lado a otro, pues
pues son referencias a nuevos animes, ¿no? Pues de aquí vamos a partir para hacer lo nuestro. Entonces, esto fue algo muy bueno para todos como aficionados a esta parte de anime. Y pues ahora sí, ansiosos por esperar a ver cómo culmina, ¿no? Y ver si respetan el final del manga o se lo sacan de la manga, ¿no? Así también, así Sí. de ver si el autor les da como que el permiso o el autor mismo dice, pues igual lo podía haber terminado de esta forma y a lo mejor el manga termina diferente, bueno, el anime termina diferente al manga. Sí, es lo que te comentaba, se oyen rumores ahí que a lo mejor hay alguna sorpresa. O a lo mejor son más películas, a lo mejor no va a ser una película y ya, o otra película y nos muestra otro final, no sabemos, pero estamos esperando con muchas ansias este final de este gran anime que ya duró 10 años, ¿no? 2013, 2023 son 10 años, o sea, es una eternidad Pues yo creo que también, para un anime así. yo creo que también iba por el plan así, ¿no? Y si mejor lo terminamos en su aniversario número 10, así entonces, Cíclico, cíclico. ajá, así que termine todo cíclico y que sea así de, pues es que así son ese tipo de animes, ¿no? O sea, que duran años, por ejemplo, pues, o un ejemplo que podemos no comparar en la historia, pero sí en la duración, pues es Naruto, también pues duró su tiempo y siempre ha sido un referente de anime, ¿no? O sea, si alguien que dice ha visto anime, pues mínimo se ha visto un capítulo de Naruto o sabe quién es Naruto, ¿no? Entonces pasa lo mismo con este anime, ¿no? O sea, todos tenemos una referencia de los titanes, de la forma en cómo se peleaba en este anime. Entonces, pues estamos ansiosos por ver cómo culmina y pues este anime lo pueden encontrar en Crunchyroll. Ahí están todas las temporadas con todas sus ovas. Entonces, Dobladas también, ¿no? Ya hay temporadas dobladas, ¿están todas? No me acuerdo, están todas, pero están el, muchas. la segunda parte de la Final Season no está doblada en latino. De ahí en fuera todo lo demás sí está doblado en latino. Entonces, pues se lo recomendamos. O sea, si quieren ver un anime interesante en historia, con una excelente calidad de animación y con una banda sonora que es emblemática, porque pues Épica. ajá, es épica, entonces es altamente recomendable, se lo recomendamos mucho. Y pues denle una oportunidad antes de que termine. Entonces todavía tienen unos 4 o 5 meses Para ver todo. para aventarse 87 capítulos. Entonces todavía hay tiempo. Entonces, pues queríamos compartirles que pues es uno de los animes que más nos apasiona ver y platicar, ¿no? Porque hay muchas cosas que platicar sobre este anime, sobre cómo trató ciertos temas de viajes en el tiempo o de herencias culturales, ¿no? Porque pues también toca ese tipo de temas. Entonces, es un anime muy completo, nos apasiona verlo y estamos ansiosos por ver cómo termina. ¿Tú qué me dices, Dante? Pues recomendado tanto para los amantes del anime como los que no, aunque sea papás, gente que a lo mejor no está tan apegada al anime, pero como tiene una estructura este anime, yo creo que para los que les gustan las series, las películas, o sea, se podrían acomodar muy bien este tipo de anime. Como mencioné, es más occidental que japonés, ¿no? Percibe otro tipo de público y sin más, pues por nuestra parte es todo. Por favor, sigan nuestra página de Facebook, en nuestro canal de YouTube de Edge Runners Podcast. También estamos en Spotify. Recomendado este anime. Espero que nos sigan en los siguientes podcasts. Hablaremos de más